en Europa, en la Edad Media, en la parte occidental, surgió como una manera de producción a la industrialización para mejorar hacia el desarrollo. De esta manera, antes había un tuerque, digamos que si yo te daba una tela, en cambio tú me dabas leche. Entonces había un tuerque, así manejaban su parte de la industrialización. Después las cosas empezó a aumentar, la población empezó a aumentar y empezó a nacer o a crearse el método de las monedas. El método de las monedas también fue importante en el capitalismo, era su forma para poder crear pequeñas empresas, para poder mejorar la industrialización y el desarrollo. John Locke habla, filósofo y médico, en 1869, habla sobre sus dos teorías, sus dos tratados. En uno habla sobre la tolerancia religiosa que se dio en Europa, para decir que había que tener tolerancia hacia las religiones porque no hacían ningún daño político. En el otro tratado habla sobre el estado civil político. En este decía que iba a mirar el origen y para dónde iba el estado civil y de dónde surgía. En este decía que había un individuo donde no se tenían leyes ni se tenían políticas. Él decía que si esto no pasaba, tenía que haber una ley de fuerza que era irracional para él, porque todo el mundo iba a venir a hacer lo que quería. Entonces ha dicho que nosotros hemos entregado una parte de nuestra libertad al gobierno para que nos garanticen derechos. Estos derechos se garantizan mediante un punto donde él dice que es la rama ejecutiva, la legislativa y el federalismo. En la rama ejecutiva habla sobre los gobernantes, la capacidad de gobernar. En la legislativa habla sobre las normas de las leyes y en la federal habla sobre las políticas exteriores. Adam Smith, economista y filósofo. Su pensamiento radica en que el bienestar social está en el crecimiento económico. Este se potencia a través de la división de trabajo, es decir, que las personas y fábricas se centren en un trabajo en específico para lograr su progreso, su crecimiento e innovación. También habla sobre el libre mercado, que quiere decir que las empresas negocien con otras empresas, así como los individuos comercian con otros individuos sin tener ningún impuesto, nada de eso. Habla sobre que el mercado se puede regular a través del juego de oferta y demanda sin que el Estado intervenga. Karl Marx, pensador socialista y activista de la revolución, hablaba sobre dos temas fundamentales del capitalismo: sobre la explotación que tenían hacia las sociedades vulnerables, el dueño de la empresa que hacía trabajar y que su trabajo no era recompensado con los mejores ingresos, que hacía la persona que tenía el mando, hacía que sus salarios fueran mínimos para que estas personas no pudieran subdesarrollarse. Decía que el único beneficio que tenían la persona dueña de esta empresa era la mercancía. O sea, ellos no les importaba el valor de la mercancía, más no les importaba a sus empleados. Él decía que existían, estos obtenían solo beneficios y que existían dos fuentes de ingreso. Estaba el valor de uso. En esto podríamos dar el ejemplo del valor que se le da a un lapicero con el valor de cambio. O sea, estas personas podrían hacer un lapicero que se demora 10 minutos y un cuaderno que se demora 1 hora. Que para hacer un intercambio entre estos dos productos, él decía que para hacer intercambio tendría que haber dado 6 lapiceros que se harían en 1 hora contra un cuaderno que se daba en esa hora. Así podrían dar su base de intercambio. En 1844 él habló sobre la crisis que estaban viviendo los proletariados y que podría llegar a haber una revolución socialista. Thomas Malthus, un economista burgués, afirmó en su publicación
sobre la población, donde decía que la población crecía exponencialmente, mientras que los recursos crecían aritméticamente. Es decir, mientras la población en 25 años crecía de 2, 4, 8, 16 a 32, los recursos crecían 2, 4, 6 y 8. Existía un gran desequilibrio entre uno y otro, haciendo que la pobreza fuera inevitable y el bienestar general fuera imposible. Se pensaba que para terminar con este desequilibrio se necesitaba de guerras, hambrunas o enfermedades. Sin embargo, no era suficiente. Se planteó una restricción moral, lo cual fue la abstención sexual y los métodos anticonceptivos. Bueno, ahora vamos a hablar de David Ricardo. David Ricardo nació en 1772 en Londres. A los 14 años quiso implementar estar en la bolsa de mercado, pues eso fue como un trabajo hereditario que le dio su papá desde un principio. De esta manera pues también quiso como tener ideas en la parte del comercio, de la industrialización, cómo se manejaba dentro de un entorno. Decía que se manejaba como una jerarquización. Había pues la parte de los terratenientes, capitalista y campesino. Bueno, los terratenientes eran los que estaban en punta, eran de las personas que por la renta, más adelante les explico, por la renta tenían como más la posibilidad de tener más plata, más dinero y enriquecerse del trabajo de los campesinos y de los capitalistas. Los capitalistas eran los que manejaban las fábricas de las telas en las ciudades y manejaban también su porcentaje de dinero y de plata, y los campesinos eran los que pues manejaban la parte del campo, la parte obrera, los que cultivaban la parte del producto agrícola. Entonces los terratenientes después quisieron implementar como una ley un poco cruel al pueblo, en cuestión a que aquí empezó a verse que el capitalismo, desde aquí empezó a verse el capitalismo afectado hacia la sociedad. ¿Por qué? Bueno, resulta que existió una ley de acercamiento que fue en los años 1760 a 1840. Esta ley de acercamiento quiso como implementar de que todo terreno, como es propio de los terratenientes, entonces querían como cerrarlo y que toda persona o campesino o obrero tuviera que pagar una renta o un impuesto o algo para que pudieran utilizar esas tierras. Entonces como que tienen que utilizar esas tierras, obviamente que ahí ganan plata los de la renta, se aumenta más, hay más posibilidades, pero era un negocio en cuestión a que si, digamos, X tierra manejaba, no era una tierra tan fértil, entonces pues no era tan cara esa tierra, pero si era muy fértil era carísima y pues era mejor para los terratenientes porque así podían cobrar de antemano eso. Después, cuando hubo muchos pues la ley de acercamiento y todo el tema, los capitalistas empezaron a verse más afectados, o sea, los que manejan las fábricas de las telas y todo, se vieron afectados por cuestión a que obviamente pues telas, ovejas, entonces tenían que comprar terrenos para poder criar sus animales y poder tener tela y así sucesivamente, todo el proceso. Entonces también los capitalistas se veían un poquito afectados, pero igualmente ellos ganaban. Y obviamente cuando hubo esa ley de acercamiento, los terratenientes, hubo una estrategia de disminuir el trabajo obrero y meter máquinas o buscar alternativas más sencillas para que sea más económico, despidiendo un montón de gente al ras y toda esa gente se fue a trabajar en la ciudad, las personas que necesitaban obviamente su trabajo, todas. Y después en cuestión a la parte obrera y campesina, pues trabajan bregando para su sustento diario. Decía pues también David Ricardo que pues había, pues bueno, la renta ya lo había explicado de los terratenientes y eso. El salario, pues el salario era lo que se le pagaba o empezó a como definir, ¿no? Lo que se le paga a las personas obreras para que puedan tener un sustento básico
en sus necesidades, teniendo en cuenta que su pago siempre se va a tener en cuenta el producto que está elaborando y el tiempo que lo están fabricando. Entonces, si aumenta el tiempo y aumenta los productos, más dinero va a tener para poder esto. Si el obrero llega a tener hijos, familia, o se empieza a aumentar más la población, pues obviamente que va a disminuir el dinero respectivo de lo que reciben sobre las necesidades básicas de lo que trabaja el obrero, ya sea en las ciudades o en el campo. John Keynes, economista del siglo XX. Se cree que la idea del keynesianismo es salvar el capitalismo o mantenerlo estable. Keynes contradice todas las ideas de Smith. Él propuso que el Estado tomara el control del mercado. También afirmaba que los juegos de oferta y demanda no van a dar por sí solos el empleo pleno. Aportó que cuando haya desempleo el gobierno está obligado a fomentar los puestos de trabajo. Esto contradice una idea liberal, la cual dice que el mercado se regula por sí solo. Annie Rand se enfocaba que el capitalismo tenía 3 argumentos. Sus 3 argumentos: uno decía que la religión era algo privado de la persona, que no debería estar revuelta con los temas políticos y no sería clave o sería apropiado o racional que lo utilicen como medio de manipulación. De esta manera, en el segundo argumento decía que el sistema capitalista, la gente lo defendía era por cuestión a que era algo hereditario, algo que antepasados lo habían escogido y siguen esa ideología, pero no como tal porque sea bueno, sea malo o porque realmente me llamó la atención, no, sino simplemente por seguir una trascendencia. En el tercer argumento hablaba que era algo irracional, estúpido, fuera de base, de que nosotros pues sigamos utilizando esa ideología antigua para poder como basarlo a interpretarlo como un propio intelecto, sabiendo que el poder solamente deja lo tradicional en una parte y manipula todo para beneficio propio. Los conservadores, decía ella decía que los conservadores como tal, que hablaban mucho del capitalista, pues decían que el pasado como tal estaba muerto, no tenía sentido y como tal ayudaba a propagar contradicciones de lo que era hoy, o sea, todo lo que estaba en el pasado podía pues provocar a tener malas hipótesis, ideologías, y puede tener unas contradicciones en lo antiguo y a lo moderno. Entonces que no tenía sentido reunir las dos cosas, que era una cosa o era otra cosa, pero ser neutro. Immanuel Wallerstein. Él afirma que existe un sistema mundo en donde Europa es el centro y América es toda su periferia. Además, dice que el centro distribuye las maquinarias posibles para que América pueda distribuir los recursos a este mismo. Además, afirma que Karl Marx tiene muchos aciertos y desaciertos. ¿Por qué? Porque dice que la lucha de clases se ve reflejada por la lucha de países. Además, también se habla de una estructura dinámica en donde esta tiene un inicio, un desarrollo, una crisis y 2 salidas posibles. Asimismo, afirma que el capitalismo no fue resultado de una revolución burguesa, sino que fue una salida que tomó el feudalismo. También dice que el capitalismo es paradójico, ya que trata entre el universalismo y el particularismo, en donde el universalismo es el mercado y la ciencia, y el particularismo son el racismo, el sexismo y el nacionalismo. De ahí se dice que el capitalismo tomó el racismo como una forma de justificar la desigualdad
y la pobreza. También se toma a una mujer como un ser que no es capaz de